Pasaremos ahora a la discusión del primero de tres experimentos que no pueden ser explicados por la teoría ondulatoria de la luz. Aquí veremos el efecto fotoeléctrico. Consiste en lo siguiente. Cuando una superficie metálica se ilumina con luz, se pueden emitir electrones desde la superficie. Este fenómeno, conocido como efecto fotoeléctrico, fue descubierto por Heinrich Hertz en 1887 en el proceso de su investigación sobre la radiación electromagnética. Los electrones emitidos por la superficie se denominan fotoelectrones. Aquí tenemos un arreglo experimental para observar el efecto fotoeléctrico. La luz cae sobre una superficie metálica que llamamos emisor, que libera electrones, y estos, al ser liberados, viajan al colector. El experimento debe realizarse en un tubo de vacío, de modo que los electrones no pierdan energía en colisiones con moléculas del aire. Entre las propiedades que se pueden medir se encuentra la tasa de emisión de electrones y la energía cinética máxima de los fotoelectrones. La tasa de emisión de electrones se puede medir como una corriente eléctrica mediante un amperímetro conectado en el circuito externo. Aquí vemos en este circuito un voltímetro conectado en paralelo con el tubo al vacío que contiene la placa metálica, el emisor y el colector, y vemos un amperímetro conectado en serie también con una fuente de potencial variable, ¿sí? Por nosotros tiene, digamos, un potenciómetro con el cual podemos variar su magnitud. La energía cinética máxima de los electrones puede medirse aplicando un potencial negativo al colector. Acá tenemos el negativo y acá el positivo de la fuente. Este potencial negativo es suficiente para repeler los electrones más energéticos, que luego no tienen suficiente energía y vuelven a caer al emisor. Entonces, digamos, los electrones que son emitidos acá, los que tienen suficiente energía llegan al colector, pero los que no se apartan un poquito del emisor y vuelven a caer. Es decir, si la diferencia de potencial entre el emisor y el colector es B, digamos, y bueno, esa cantidad va a ser una cantidad negativa, los electrones al viajar del emisor al colector ganan una energía potencial que es positiva, ¿sí? Porque la energía potencial es Q por B. Como el potencial es negativo y los electrones tienen carga negativa, la energía potencial electrostática va a ser positiva. Entonces, para poder llegar al colector, los electrones tienen que tener la suficiente energía cinética como para ganar la energía, convertir esa energía cinética en energía potencial electrostática y llegar al colector. Así que los electrones que tienen una energía cinética menor que esta energía potencial electrostática vuelven a caer al emisor. Entonces, a medida que aumenta la magnitud de la diferencia de potencial, en algún momento la mayoría de los electrones energéticos no tienen suficiente energía cinética como para llegar al colector. ¿Okay? Entonces nosotros podemos ir variando el potencial hasta que la corriente marcada por el amperímetro se anula.
¿sí? En ese caso podemos encontrar cuál es la máxima energía cinética de los electrones emitidos. A ese potencial, llamado potencial de frenado, se lo determina aumentando la magnitud del voltaje hasta que la corriente del amperímetro sea cero. En este punto, la energía cinética máxima de los electrones, cuando salen del emisor, tienen justo la energía cinética necesaria para subir el potencial en el colector. Entonces, en la imagen clásica de este efecto, la superficie del metal está iluminada por una onda electromagnética de una cierta intensidad. La superficie del metal absorbe energía de la onda electromagnética hasta que la energía absorbida excede la energía de enlace del electrón al metal. En este punto es en el cual se libera el electrón. ¿Okay? Entonces la luz está llegando al emisor y el electrón va absorbiendo energía hasta que tiene energía suficiente como para liberarse de la atracción positiva del núcleo atómico o del metal. La cantidad mínima de energía necesaria para eliminar un electrón de la superficie se llama función de trabajo del material. Entonces aquí tenemos una tabla con valores típicos de la función trabajo de distintos metales. Vemos, por ejemplo, que prácticamente todos están en el orden de los electronvoltios, ¿sí? El sodio 2.28, aluminio 4.08 electronvoltios, cobalto 3.9, cobre 4.7, zinc 4.31, plata 4.73, plomo 4.14 y platino 6.35. No me salía platino. Bien. Bueno. Entonces, ¿qué predice la teoría de ondas clásica sobre las propiedades de los fotoelectrones? O sea, suponiendo que la teoría del electromagnetismo sea una teoría puramente ondulatoria, que la energía cinética máxima, en primer lugar, que la energía cinética máxima de los electrones debe ser proporcional a la intensidad de la radiación. ¿Okay? Como vimos que la energía transportada por una onda electromagnética estaba dada por el vector de Poynting, que era proporcional al módulo al cuadrado del campo eléctrico, ¿se acuerdan? Entonces debería ser proporcional a la intensidad de la radiación. A medida que aumentamos el brillo de la fuente de luz, se entrega más energía a la superficie metálica, el campo eléctrico es mayor, y los electrones deberían liberarse con mayor facilidad y con mayor energía cinética. De manera equivalente a aumentar la intensidad de la fuente de luz, aumenta el campo eléctrico de la onda y por lo tanto también aumenta la fuerza que se está ejerciendo sobre el electrón. Por lo tanto, con más facilidad podríamos arrancar un electrón de la superficie metálica. Entonces, la segunda consecuencia es que, de la teoría clásica, es que el efecto fotoeléctrico debe ocurrir con luz de cualquier frecuencia o longitud de onda. Punto número 2.
Entonces, según la teoría de las ondas, siempre que la luz sea lo suficientemente intensa como para liberar electrones, el efecto fotoeléctrico debe ocurrir, sin importar la frecuencia o la longitud de onda. Y el tercer punto, los electrones deben emitirse en un intervalo de tiempo del orden de segundos, después de que la radiación comienza a llegar a la superficie. Llega la onda electromagnética al emisor y después de un periodo de tiempo del orden de los segundos o fracciones de segundo, se emite el fotoelectrón. En la teoría ondulatoria de la luz, la energía de la onda se distribuye uniformemente sobre el frente de onda. Si el electrón absorbe energía directamente de la onda, la cantidad entregada a cualquier electrón del material está determinado por la energía radiante que incide en la superficie. Suponiendo que este área es aproximadamente del tamaño de un átomo, se puede hacer un cálculo aproximado que da una estimación de un lapso de los segundos entre encender la luz y esperar los primeros fotoelectrones. Entonces incide la luz y después de un tiempo se emite el primer fotoelectrón. Hay un retraso en la emisión. Por ejemplo, veamos aquí este ejemplo. Tenemos un rayo láser con una intensidad de 120 watts por metro cuadrado, aproximadamente la intensidad de un puntero láser de helio-neón. Incide sobre la superficie de sodio, o sea, el emisor suponemos que es sodio. Entonces, mirando en la tablita que les mostré antes, vemos que se necesita una energía de 2.3 electronvoltios para liberar un electrón del sodio, o sea, para arrancar un fotoelectrón. Ahora, suponiendo que el electrón esté confinado en un átomo de sodio, y suponemos que el átomo tiene un radio aproximado de 0.1 nanómetros, entonces ¿cuánto tiempo tomará para que la superficie absorba energía suficiente para liberar un electrón? Como dijimos, digamos, en esta teoría ondulatoria, el electrón tiene que ir acumulando energía absorbida de la onda electromagnética hasta que tiene energía suficiente como para volar del átomo y volar de la superficie. Escaparse, ¿no es cierto? Eso quiero decir. Entonces la potencia promedio que llega de la onda electromagnética va a ser igual a la intensidad de la radiación por el área en la cual está concentrado el electrón, suponiendo que ese área sea el área del átomo, ¿sí? Entonces, si el área es pi por radio cuadrado, donde el radio es de 0.1 nanómetro, podemos hacer la cuenta como está indicada acá y vemos que ese área es de 3.1 por 10 a la menos 20 metros cuadrados. Ok, entonces, ¿a qué es igual la potencia de la radiación que está llegando sobre la superficie? Bueno, es energía por unidad de tiempo, ¿no es cierto? Como está aquí, la potencia promedio, o sea, una potencia promedio es una potencia promediada en el tiempo, es igual a la energía por unidad de tiempo que está llegando a la superficie. Entonces, de acá podríamos despejar el tiempo, pasar el delta T multiplicando, pasar la potencia dividiendo, y de ahí podríamos encontrar el tiempo, donde la energía necesaria para arrancar el fotoelectrón tiene que ser igual a la función de trabajo del metal. Acuérdense que la función de trabajo es la energía necesaria que necesitamos entregarle al electrón para que pueda escaparse de la superficie que lo mantiene aprisionado.
¿ok? No necesariamente es la energía de ionización del átomo, pero podríamos pensar, si tuviéramos un átomo aislado, obviamente va a haber una energía de ionización. Entonces, al menos esa energía va a ser igual a la energía de ionización. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante, cuando veamos la parte de modelo atómico. ¿Okay? Pero digamos por el momento que la energía que hay que entregarle al electrón es por lo menos el valor de la función trabajo, que es una energía que está tabulada y que para el sodio es 2.3 electronvoltios. Entonces de acá podemos despejar el delta T, va a ser el delta E sobre la potencia promedio, y eso va a ser phi sobre I por A, donde I es la intensidad de la radiación y A es el área. Entonces arriba que tenemos 2.3 electronvoltios por ese factor de conversión entre electronvoltios y julios, que es 1.6 por 10 a la menos 19 joule por electronvoltio, me va a dar en el numerador la energía de la función trabajo en joules. Abajo la intensidad es la intensidad del láser, que dijimos que era 120 watts por metro cuadrado, multiplicado por el área del átomo, que es 3.1 por 10 a la menos 20 metros cuadrados. ¿Ok? De ahí, bueno, watts los metros cuadrados se van, electronvolts se cancelan, me queda joule sobre watts. Pero un watt es un joule por segundo, ¿no es cierto? Entonces eso me da el tiempo en segundos, 0.1 segundo. Eso es lo que tarda en, digamos, en salir el electrón eyectado después que me estuvo absorbiendo radiación durante 0.1 segundos. Ok. Entonces, conclusión, se estima que el tiempo característico para la emisión de fotoelectrones en la teoría clásica tiene una magnitud del orden de segundos, que es una escala de tiempo que se puede medir fácilmente. Bueno, entonces veamos cuáles son las características experimentales del efecto fotoeléctrico que contradicen la teoría clásica, la teoría anterior que hemos visto. Estos experimentos eran conocidos en 1902. ¿Okay? Entonces, el primer resultado experimental es que para un valor fijo de la longitud de onda o de la frecuencia de la radiación, la energía cinética máxima de los fotoelectrones emitidos es totalmente independiente de la intensidad de la fuente de luz. Lo repito, entonces, para un valor fijo de la frecuencia, la energía cinética de los electrones es independiente de la intensidad de la luz. La figura que tenemos aquí me muestra una representación de los resultados experimentales. En una de las curvas tenemos una medición de la corriente en el circuito que les mostré antes en función de la intensidad de la radiación que le está llegando al emisor. Acá tenemos una intensidad I1 y acá tenemos una intensidad I2, el doble de intensidad que ponemos. Sin embargo, en este experimento vemos que el potencial de frenado, o sea, el potencial que le tenemos que regular para que la corriente se haga nula, es la misma para los dos casos. ¿Okay? Vamos a volver al gráfico anterior, este de acá. Entonces nosotros iluminamos al emisor con una intensidad y medimos un potencial de frenado, o sea, vamos variando acá el potencial hasta que la corriente en el amperímetro se hace cero. ¿Sí?
Después volvemos a iluminar el emisor con frecuencia de la misma radiación, pero con el doble de intensidad. En vez de poner un láser ponemos dos, por ejemplo, ¿sí? Dos láser rojos. En el primer experimento ponemos un láser rojo, después en la segunda parte ponemos dos láser rojos. Tenemos el doble de intensidad. Entonces ahí volvemos a medir el potencial de frenado que hace que la corriente en el amperímetro sea cero. ¿Qué nos encontramos? Que ese potencial de frenado es el mismo en ambos casos. Si ponemos un láser, ponemos dos, ponemos tres, ponemos cuatro, pero son todos de la misma frecuencia, el potencial de frenado va a ser el mismo. ¿Sí? Va a ser independiente de la intensidad de la radiación. Ese es el primer punto. El segundo punto. El efecto fotoeléctrico no ocurre si la frecuencia de la luz está por debajo de un cierto valor de umbral. ¿Okay? Este valor es característico de la superficie metálica del emisor y se llama frecuencia de corte. O sea, por encima de la frecuencia de corte hay emisión de fotoelectrones. Por debajo de la frecuencia de corte no se emite ningún fotoelectrón. Por más intensa que sea la luz, no van a conseguir arrancar ningún fotoelectrón. ¿Ok? Así que este resultado experimental también está en desacuerdo con la predicción de la teoría ondulatoria de la radiación. Porque, digamos, de acuerdo con la teoría ondulatoria, no importa la frecuencia ni la longitud de onda de la radiación. Uno está haciendo incidir energía en una superficie y más tarde o más temprano esa energía acumulada tendría que producir la emisión de fotoelectrones y sin embargo eso no ocurre. Ese es un resultado experimental. El tercer resultado experimental que demuestra que que se aparta el experimento de la teoría clásica es que los fotoelectrones se emiten de manera instantánea en un periodo de 10 a la menos 9 segundos, o sea, es prácticamente instantáneo. O sea, encendemos la luz y se emiten fotoelectrones. No pasa nada. En cambio, en la teoría clásica, el retardo era del orden de los segundos. Entonces vemos que la teoría ondulatoria predice un retraso de tiempo que no es observado en los experimentos. Bien. Entonces, veamos ahora cómo es la teoría cuántica del efecto fotoeléctrico, que es una teoría de Albert Einstein desarrollada en 1905, lo que se llama el año milagroso de Einstein, donde escribió 5 papers totalmente revolucionarios. En 1905 escribió los papers de la relatividad especial, como ya vimos en clases anteriores, y entre los papers también revolucionarios estaba este del efecto fotoeléctrico. Estaba el famoso paper que habla de la energía igual m por c al cuadrado, la famosa fórmula de Einstein, que todo el mundo escribe en las remeras o en los murales, como es una ecuación así, probablemente la ecuación más famosa de la física, ¿no? Bueno, pero entre esos papers también estaba el del efecto fotoeléctrico. Entonces, 5 años antes, en el año 1900, el físico alemán Max Planck había desarrollado una teoría para explicar la distribución de longitudes de onda de luz emitida por objetos calientes e incandescentes. Eso ya lo vamos a ver de aquí a poco, en la próxima clase probablemente.
Entonces, basado en las ideas de Max Planck, Einstein propuso que la energía de la radiación electromagnética no se distribuye continuamente sobre el frente de onda, sino que se concentra en paquetes localizados o cuantos, también conocidos como fotones. ¿Ok? La energía de un fotón asociado con una onda electromagnética de frecuencia F está dado por E igual H por F. Otra fórmula revolucionaria indicada también por Einstein y por Planck. O sea, la energía es H, una constante, multiplicado por la frecuencia de la radiación. A esa H se la llama constante de Planck. La energía también se la puede poner en función de la longitud de onda a partir de relaciones de la teoría ondulatoria de Maxwell. La frecuencia la podemos escribir como la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Por lo tanto, si reemplazamos en esta ecuación la frecuencia, podemos escribir la energía como h por c sobre lambda, la longitud de onda. ¿Ok? Entonces, la energía de los fotones, de estos cuantos de luz, es proporcional, directamente proporcional a la frecuencia de la radiación e inversamente proporcional a la longitud de onda de los fotones. Entonces, aquí nos referimos a los fotones como si fueran partículas o como si fueran haces de energía que tienen propiedades similares a las partículas. Los fotones, al igual que las partículas y las ondas, transportan energía y momento. Entonces los fotones transportan un momento que corresponde a la relación relativista que relaciona la energía y el momento, solamente que no tienen masa. Por lo tanto, acuérdense de cuando habíamos visto aquella relación que e cuadrado es igual a p cuadrado por c cuadrado más m cuadrado sea la cuarta. Habíamos visto eso cuando vimos la relatividad especial. Cuando las partículas tienen masa nula, el momento es directamente la energía dividido la velocidad de la luz. ¿Ok? Usando la relación anterior, esta de acá, por ejemplo, vemos que el momento se puede escribir directamente como la constante de Planck dividido la longitud de onda de la radiación. ¿Ok? La longitud de onda. O también, digamos, podríamos ponerlo en función de la frecuencia, ¿no es cierto? Porque la frecuencia es c sobre lambda, así que acá nos quedaría h nu sobre c, ¿cierto? H por la frecuencia dividido la velocidad de la luz. Dos formas o tres formas, digamos, de escribir el momento transportado por un fotón. ¿Ok? Entonces, hasta ahora estamos pensando, o sea, Einstein propuso que la radiación electromagnética está compuesta por partículas que se llaman fotones, que transportan energía y que transportan momento, como si se tratara de una partícula ordinaria, relativista, pero con masa nula. ¿Okay? Es importante acá escribir que los electrones tienen masa nula. Masa nula. ¿Está bien? Bueno. Entonces, ¿qué características tienen
¿Qué característica tiene la teoría de Einstein del efecto fotoeléctrico? Entonces, en la interpretación de Einstein, un fotoelectrón se libera como resultado de un encuentro con un solo fotón. O sea, son los fotones que van y patean a los electrones que se encuentran en el material y los arrancan de su prisión con el material. Toda la energía del fotón se entrega instantáneamente a un solo fotoelectrón. Si la energía del fotón fuera mayor que la función de trabajo del material, el fotoelectrón será liberado. Si la energía del fotón es más pequeña que la función de trabajo, el efecto fotoeléctrico no se produce. Bien. O sea, se le entrega energía, en ese caso la radiación electromagnética le entrega energía al material, pero no se arranca ningún electrón. Por lo tanto, esta explicación da cuenta de los dos fallos de la teoría ondulatoria de la luz. La existencia de una frecuencia de corte y la falta de retardo de tiempo medible. O sea, con esta teoría existe una frecuencia de corte y no hay retardo. No hay retardo entre la iluminación del emisor y la emisión de un fotoelectrón. Si la energía del fotón excede la función de trabajo, el exceso de energía aparece como energía cinética del electrón. Entonces la energía cinética del fotoelectrón va a ser igual a la energía del fotón incidente menos la función de trabajo. Vemos que acá, en esta expresión, la intensidad de la luz no aparece en dicha expresión, por lo tanto, la energía cinética de los fotoelectrones es independiente de la intensidad. Depende de la frecuencia de la radiación incidente, pero no de la intensidad. Por eso es, digamos, que todos van a tener la misma energía cinética máxima. Y es por eso entonces que el potencial de frenado va a ser el mismo, independientemente de cómo sea la intensidad. O sea, digamos, el único papel que está jugando acá la intensidad es que, digamos, la intensidad al ser mayor, lo que vamos a tener son mayor cantidad de fotones, mayor cantidad de paquetes de energía que van a poder robar electrones del material. O sea, van a poder hacer que se desprendan más electrones del metal, ¿sí? Cuando mayor intensidad, mayor cantidad de electrones son emitidos. Pero necesariamente la frecuencia de la radiación va a tener que ser mayor que la frecuencia de corte. ¿Okay? Si no, no se va a emitir ningún electrón. Entonces, la longitud de onda, o sea, para la frecuencia de corte va a haber una longitud de onda de corte, ¿no es cierto? Y esta va a ser la longitud de onda más grande que que puede incidir sobre el metal y con la cual se puede observar el efecto fotoeléctrico. O sea, no es cualquier longitud de onda que le vamos a poder, que puede tener la radiación que va a producir fotoelectrones. Va a haber una longitud de onda máxima. O sea, vamos a tener una frecuencia de corte mínima y una longitud de onda máxima, ¿sí? A esa frecuencia mínima le corresponde una longitud de onda máxima. Cualquier longitud de onda mayor que esa longitud de onda de corte no produce el efecto fotoeléctrico. Menores longitudes de onda que esa longitud de onda crítica produce fotoelectrones. ¿Okay? Al revés de lo que pasa con la frecuencia.
frecuencias mayores que la frecuencia crítica arrancan electrones, frecuencias menores no arrancan fotoelectrones. Bien. Bueno, entonces, si un fotón suministra justo una energía que es igual a la función de trabajo del metal, del emisor, entonces la energía que tendrán los electrones es la mínima energía para poder escapar del metal. Entonces de ahí podemos tener una frecuencia de corte que va a ser la energía del fotón igualada a la energía de trabajo, la energía de la función trabajo, ¿sí? Acuérdense que la función trabajo es la energía que necesitamos inyectarle al material para poder arrancarle un electrón. Entonces de acá podemos despejar la frecuencia de corte, que va a ser simplemente la función trabajo dividido la constante de Planck. Acuérdense que la función trabajo la tenemos tabulada o se puede medir experimentalmente con el aparatito que les mostré antes. Entonces, del mismo modo, podemos encontrar cuál es la longitud de onda de corte, como la frecuencia es la frecuencia C sobre lambda. Entonces de acá podemos encontrar cuál es la longitud de onda. Como la longitud de onda es C sobre la frecuencia, podemos reemplazar aquí y encontrar cuál es la longitud de onda de corte, que va a ser H por C dividido phi. ¿Ok? Entonces, por eso, digamos, tenemos que la longitud de onda de corte representa la longitud de onda más grande para la que se puede observar el efecto fotoeléctrico en la superficie. Entonces, esta teoría del efecto fotoeléctrico cuántico fue medida por Robert Millikan, que fue un físico experimental muy importante norteamericano, que midió entonces el potencial de frenado en función de la radiación incidente. Entonces agarran un emisor de un material dado y le miden el potencial de frenado para diferentes frecuencias. Eso es lo que hizo Robert Millikan a principios del siglo XX, y entonces pudo medir esta relación entre el potencial de frenado y la frecuencia. Y vio que, digamos, el potencial de frenado versus la frecuencia se encuentran a lo largo de una línea recta, lo que les da la pendiente de esta línea recta es proporcional entonces a la constante de Planck. Millikan midió una constante de Planck igual a 6.57 por 10 a la menos 34 Joule por segundo, cuando los valores actuales medidos con mucho mayor precisión dan una constante de Planck que tiene este valor, ¿no? 6.62, 60,69,6 por 10 a la menos 34 Joule por segundo. O sea, una medición bastante precisa para la época. O sea, para entender por qué esa relación que encontró Millikan es lineal, lo pueden ver de esta ecuación, ¿sí? Porque, digamos, al aumentar la frecuencia, aumenta la energía cinética de los electrones. Entonces, para poder frenar estos electrones, tengo que aumentar el potencial. ¿Ok? Entonces, como el phi es una constante, porque el material es el mismo para las diferentes las diferentes iluminaciones que hacemos con fuentes de distinta frecuencia, esta phi la podría dejar acá como una constante,
entonces vemos que K máximo va a ser igual, proporcional al potencial de frenado. Entonces vemos que el potencial de frenado es directamente proporcional a la frecuencia de la radiación incidente. Entonces este experimento se podría llegar a hacer en el laboratorio, por ejemplo con alguna válvula que tipo válvula de esa que tenían los televisores antiguos, en donde tienen, digamos, unos ¿cómo se llama? Unos terminales, algunos de los cuales pueden actuar como fotoemisores. Entonces uno lo ilumina ese terminal, digamos, con radiación de diferentes longitudes de onda. Entonces uno, conectándole una fuente de alimentación variable, un amperímetro y un voltímetro en paralelo, uno podría llegar a medir el potencial de frenado para diferentes longitudes de onda. Entonces, conociendo muy bien la longitud de onda, uno podría llegar a hacer un gráfico como el que hizo Millikan, ¿okay? Entonces, si ustedes tienen 3 lasers, uno rojo, uno verde y uno azul, por ejemplo, podrían determinar 3 puntos en ese diagrama experimental y llegar a medir con alguna decencia, con 3 puntos pueden llegar a determinar la pendiente de esta recta y entonces determinar cuánto vale la constante de Planck, ¿no? Es un experimento típico de licenciatura que se puede hacer, medir la constante de Planck de esa manera. Es interesante, ¿no? Por supuesto que hay que tener, cuando más puntitos uno tenga, mejor. Entonces, por ahí lo mejor sería usar una red de difracción, ¿no es cierto? Conocer muy bien la red, ya que vieron red de difracción en la clase anterior, podrían pensar cómo usar una red de difracción para poder conocer cuáles son las longitudes de onda dispersadas a diferentes ángulos. Entonces, de esa manera uno podría, sabiendo cuál es la red de difracción que uno tiene, uno podría conocer muy bien la longitud de onda, y sabiendo muy bien la longitud de onda, ustedes conocen muy bien la frecuencia, y entonces colimando los diferentes órdenes de difracción y haciéndolo incidir sobre el material, ustedes, y midiendo la potencia de frenado, ustedes podrían llegar a graficar esta recta y podrían llegar a determinar la constante de Planck experimentalmente. Eso sería una idea de un práctico experimental de mecánica cuántica. Ok. Entonces, bueno, acá para terminar esta parte, este módulo, el segundo módulo, les voy a mostrar una simulación para que vean más o menos de qué se trata un experimento, pero visto con una simulación. Entonces, un ejercicio típico de esto de efecto fotoeléctrico sería el siguiente. Fíjense, ¿cuáles son la energía y el momento de un fotón rojo de longitud de onda 650 nanómetros? Y punto B, ¿cuál es la longitud de onda de un fotón de energía 2.4 electronvoltios? Bueno, entonces tenemos que usar las relaciones que descubrió Einstein para la energía y el momento del fotón. Entonces, para la energía usamos esta relación que vimos anteriormente. La energía es H por C, o sea, la constante de Planck por la velocidad de la luz, dividido la longitud de onda del fotón. Entonces, acá ponemos la constante de Planck, aproximada, redondeada, 6.63 por 10 a la menos 34 Joule por segundo, la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, y la longitud de onda del fotón rojo en metros, 650 por 10 a la menos 9 metros, son 650 nanómetros. Entonces de acá cancelamos todo lo que podemos cancelar, en metros se va con metros, segundo se va con segundo y queda en Joule. 3.06 por 10 a la menos 19 Joule.
que los podemos convertir a electronvoltios con este factor de conversión, porque 1.6 por 10 a la menos 19 joules son un electronvoltio. ¿Okay? Entonces multiplicamos o dividimos por esto y tenemos la energía en electronvoltios. Entonces, haciendo esa conversión, directamente uno puede usar hacer la conversión de H por C, ¿sí? De joule a electronvoltios, y H por C va a quedar igual a 1240 electronvoltios por nanómetro. Entonces, esta es más fácil de acordarse y de usar en los problemas, porque ya tenemos electronvoltio, tenemos nanómetro, nanómetro se va con nanómetro y nos queda electronvoltios. Va a dar 1.91 electronvoltios, ¿cierto? Podemos hacerlo de esta manera o podemos convertir los joules a electronvoltios usando esta constante. ¿Sí? Bueno, son multiplicaciones y divisiones nada más que hay que hacer acá. ¿Sí? El momento, bueno, usando la fórmula de momento, que es H sobre lambda o H nu sobre C, ok, entonces podemos multiplicar y dividir por C, de manera que acá nos quede otra vez el H por C, que es 1240 electronvoltios por nanómetro. En lambda ponemos 650 nanómetros y nos queda un C dividiendo. ¿Ok? Entonces cancelamos, nos da 1.91 electronvoltios sobre C. El C no necesitamos reemplazarlo por su valor en metros sobre segundo, ¿ok? Porque el momento tiene unidades de electronvoltios sobre C, así que este C queda dividiendo nada más las unidades. 1.91 electronvoltios sobre C. Ok, y el punto B, que era decir, nos preguntaba, ¿cuál es la longitud de onda de un fotón de 2.4 electronvoltios? Ok, entonces es H por C dividido la energía. H por C es 1240 electronvoltios por nanómetro dividido 2.40 electronvoltios. Electronvoltio con electronvoltio se cancela. 1240 dividido 2.4 da 517 nanómetros. ¿Ok? Bueno, eso es un ejemplo de ejercicio de cómo aplicarlo. Vamos a terminar por acá este módulo y les muestro en el siguiente módulo la simulación.